quiero retomar el estudio final de la carta a los romanos. Estamos ya casi por terminar la carta a los romanos. Nos faltan solamente 3 capítulos. Esta carta la iniciamos ya hace bastante tiempo y hoy estamos por concluirla, o ya estamos casi por concluirla próximamente. Estamos ahora en el capítulo número 14. Mantenga abierta su Biblia ahí en el capítulo 14. Estaremos viendo varios versículos de este capítulo. Y como introducción quiero decirles que hay una costumbre bastante arraigada en las personas de pensar o de considerar que el criterio que ellas tienen sobre algún asunto, y aun cuando este asunto sea bastante polémico o sea dudoso, pues piensan que siempre lo que ellos consideran o reflexionan debiera de ser la norma para ser aplicada generalmente. Y esta costumbre, hermanos, yo tendría que decir que debiéramos de anteponerle el adjetivo calificativo de mala costumbre que tenemos de pensar que todo lo que nosotros consideramos debiera de ser observado generalmente por todos. Hay personas que, como ya están muy acostumbrados a esto, entonces miran a los demás con desprecio o los miran como inferiores. Algunos consideran a otras personas como santurrones o como legalistas porque no entienden las cosas como ellos las han entendido, o algunos otros tachan a los demás como si fuesen personas libertinas o pecadoras, porque no quieren entender las cosas como ellos las entiendan y no quieren vivir como ellos dicen que debemos de vivir. En suma, podríamos decir que parece que en la iglesia, hermanos, pues hemos tomado como deporte el juicio y la división, y nos gusta mucho levantar juicios sobre los demás en base a nuestros propios criterios, sin tener realmente una base y un sustento lo suficientemente sólido para que nosotros podamos afirmar lo que nosotros decimos o lo que nosotros creemos. Esta clase de temas, hermanos, temas polémicos o candentes o controversiales o como usted le quiera llamar, son temas que se desarrollaron desde el primer siglo de la iglesia. Es decir, la iglesia se preguntó muchas veces sobre muchos asuntos y no siempre respecto a todos los asuntos estaban todos de acuerdo. Unos pensaban en un sentido y otros pensaban en otro. Y esto en ocasiones generó problemas en la iglesia de tal forma que en algunos momentos llegaron a haber divisiones. Y a lo largo de la historia estas divisiones no pararon, porque surgieron otras controversias, otras polémicas, otras preguntas, y esto llevó otra vez a encontronazos entre los grupos, a posiciones diversas que hicieron que se generara nuevamente una división. Pero esto, hermanos, no debiera de pasar. Y no debiera de pasar porque tenemos los suficientes recursos en la Biblia para saber cómo es que nosotros debemos de tratar esta clase de asuntos y cómo es que nosotros podemos evitar que estemos constantemente levantando juicios y estemos constantemente dividiéndonos por causa de algunas opiniones. Y hoy, hermanos, yo quiero compartir algunos principios que nos pueden ayudar para que nosotros dejemos de juzgar y de estar dividiéndonos, y para que nosotros empecemos entonces a centrarnos en lo que verdaderamente importa y no en cosas que son poco importantes o poco significativas. Miren lo que dice Romanos capítulo número 14, verso número 1. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pablo inicia esta sección del capítulo número 14 estableciendo un principio general que nosotros debiéramos siempre seguir. Y el principio general
consiste en decir o en afirmar, hermanos, que no debemos de contender por cuestiones de opiniones. Ese es el principio general. Pablo inicia dando a conocer cuál es el principio general que nos debiera de ayudar a evitar el que nosotros estuviésemos constantemente juzgando y nos dividiéramos. Y el principio es este: simplemente Pablo dice, no tienen por qué estar teniendo contienda por cuestión de opiniones. Ahora bien, ¿por qué Pablo da a conocer este principio? ¿O qué tan importante es este principio que Pablo da a conocer? Bueno, hermanos, es sumamente importante porque por cuestiones de opiniones han sucedido cosas que no nos imaginábamos que podían llegar a suceder. Solamente por querer sostener mi opinión y por hacer prevalecer por encima de los demás mi opinión. Miren, hay un pastor llamado Samuel Oliver, quien trabaja en el ministerio de un evangelista llamado Luis Palau, que bueno, ya partió con el Señor, y él dice aquí que él conoció una iglesia en América Latina que era una iglesia ejemplar, era una iglesia muy fructífera, era una iglesia que era muy sana, era una iglesia que había crecido mucho, y resulta que en ese crecimiento pues el pastor empezó también a envejecer, pasaron los años, el pastor ya era grande y era necesario entonces que cambiaran de pastor, que alguien relevara al pastor y que continuara o que siguiera con el trabajo, tan buen trabajo que había hecho este pastor. Resolvieron entonces contratar a un joven y trajeron a un joven, no tan joven, a lo mejor ya tenía alrededor de los 40 años, pero como yo tengo esa edad, tengo que decir que era joven, ya estoy entrado en los 40, entonces trajeron a un joven y entonces este joven era un joven muy preparado, era una persona que tenía una sana doctrina, pero era una persona que obviamente por la diferencia que había en edad y por ser de otra generación, tenía unas ideas distintas o diferentes a la del pastor viejo. Y entonces, pues iba a haber un periodo de transición en la iglesia para que se pudiera ya quedar este pastor joven como pastor titular de la iglesia. Y en esa transición empezó a haber opiniones. Algunos empezaron a considerar que aquellas cosas que proponía el nuevo pastor no eran cosas que se debieran de hacer. No eran cosas malas, porque tenía una sana doctrina, porque predicaba bien, porque enseñaba bien. Simplemente eran cosas que eran distintas a las que durante muchos años en la iglesia se habían hecho. Y entonces empezó a haber dos grupos, uno que empezó a simpatizar con el joven y otro que seguía pensando que lo que el pastor viejo había hecho tenía que permanecer, de tal forma que esta iglesia después de algún tiempo terminó dividiéndose y entonces las personas más viejas tuvieron que salir de la iglesia para formar otra congregación, ya que no se pudieron poner de acuerdo sobre asuntos que no tenían que ver ni con doctrina, ni que tenían que ver con la fe, sino que tenían simplemente que ver con la forma. Es muy triste, hermanos, que por cuestión de opiniones terminemos dividiéndonos. Hay congregaciones que se dividen por las decisiones que se toman respecto a alguna adquisición material. Hay algunas iglesias que se dividen por su opinión respecto a la forma en la cual se debe de vestir. Hay personas o iglesias que se dividen por considerar
respecto a cuáles debieran de ser las cosas que se pueden comer o no se pueden comer, o se pueden beber o no se pueden beber. Hay iglesias que se dividen por cuestiones a veces intrascendentes, como por ejemplo, si debiéramos de tener pintado de color oscuro aquí atrás, si debiéramos de poner luces oscuras o azules, o si debiera de estar todo en un tono claro o blanco. Y las iglesias, hermanos, tristemente se dividen por este tipo de cosas. Y esto era algo que Pablo identificó y también sucedía en aquella época. Y por eso fija este primer principio que dice que no debemos de contender por opiniones. Ahora, algo que también dice el verso 14 es que señala que debemos de recibir al débil, pero no para contender con él por opiniones. Y una pregunta que nosotros nos podríamos hacer es, bueno, ¿y quién es ese débil en la fe? ¿Quién es esa persona a la cual está haciendo referencia Pablo? Y podríamos hipotéticamente plantear algunas alternativas o algunas opciones. Por ejemplo, un débil en la fe podría quizás ser un recién convertido. Uno que a lo mejor no tiene la misma información que tiene una persona que ha crecido a lo largo del tiempo en una congregación o en una iglesia, que no tiene el conocimiento que tienen algunas personas que ya tienen mucho tiempo en la iglesia, y que obviamente su opinión pues está condicionada por la historia que él tiene y por las experiencias que él tiene, y que obviamente no tiene el mismo contexto que tenemos nosotros. Quizás ese débil en la fe pueda ser un recién convertido. O a lo mejor también ese débil en la fe, hermanos, pueda llegar a ser una persona que sí tiene mucho tiempo en la iglesia, pero que es una persona que ha abrazado el legalismo, que se ha casado con las formas, que se ha casado con algunas maneras de hacer las cosas y que las defiende a ultranza, y que incluso aquellas que ni siquiera son enseñadas en la Biblia, ni son evangélicas, ni son doctrinales, las asume él como si lo fuesen, algo así como lo que le pasaba a los fariseos, que ponían incluso algunos mandamientos más de los que ya se habían recibido, y escribieron incluso libros en los cuales explicaban los mandamientos y establecían otros mandamientos más, y creían que esos se tenían que cumplir sí o sí, aunque Dios no había dicho que debieran de ser estos considerados como mandamientos o como mandatos. Quizás, hermanos, el débil en la fe podría ser algún hermano que le falta una buena enseñanza. A veces pasa, ¿no?, que aunque estamos mucho tiempo en la iglesia, o venimos de alguna otra iglesia o de otra congregación, luego venimos medios chuecos. Es decir, no se nos ha enseñado bien, no hemos entendido algunas cosas básicas de la fe bien, y esto entonces hace que nuestras opiniones también, pues a veces estén un poco desbaratadas, o estén un poco disparatadas, o estén muy alejadas de lo convencional o de lo normal o de lo natural en una congregación o en una iglesia. O quizás, hermanos, el débil de la fe podría ser también algún hermano que le ha faltado exhortación, algún hermano que lo han dejado crecer silvestre y que no ha sabido que hay cosas que no están bien, que hay cosas que se necesitan modificar y que se tienen que cambiar en respecto al estilo de vida, respecto a la manera en la cual esta persona se conduce. Hermanos, y podríamos seguir haciendo algunas otras hipótesis de quiénes son los débiles en la fe, pero lo que sí quiero decirles es que la mayoría de nosotros tendemos a pensar que el débil de la fe es otro y no somos nosotros. Siempre pasa así. No importa si eres liberal o si eres muy conservador, no importa si eres muy legalista o eres muy libertario, no importa, pero regularmente siempre asumimos que el débil en la fe
es otro, no nosotros. Y hermanos, yo creo que tendríamos que repasar si verdaderamente es así. Y si a lo mejor nosotros somos esos débiles en la fe que estamos contendiendo por causa de opiniones con otros que a lo mejor están fortalecidos, pero que también pues no tienen la suficiente mansedumbre ni prudencia para no gancharse con algunas cosas que no tendrían por qué estar ganchándose, ni tendrían por qué estar discutiendo. Hermanos, hay un principio entonces aquí que nosotros como iglesia debiéramos de seguir. Incluso Juan Wesley hablaba de una expresión que me parecía que era muy atinada para guardar la unidad, y él decía: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; pero ante todo, amor. En lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; pero en todo o ante todo, amor. Hermanos, imagínese usted si yo pensara que algo esencial en la iglesia es que todos debieran de venir como el hermano Carrasco y yo con saco. Imagínense cuántos hoy nos quedaríamos en la iglesia, pues nomás el hermano Guillermo y yo. Todos los demás, tachita y van para afuera. No trajeron su saco. O imagínense que nosotros estableciéramos como esencial o como necesario el que las mujeres todas debieran de traer falda y a determinada medida. O sea, hasta eso hay que medir, así como en la secundaria, y unos 4 o 5 dedos hacia abajo de la rodilla, y entonces establecer ese como criterio esencial para poder entrar a la iglesia. Ahora, hermanos, con esto no estoy diciendo que no debiera de haber decoro, con esto no estoy diciendo que la Biblia no dé criterios también respecto a cómo debemos de vestir, pero no con esa exactitud o precisión que algunos le quieren poner. Es decir, algunas cosas rayan en lo inaudito, o en lo exagerado, o en lo completamente fuera de lugar. No hay manera en la que muchas veces podamos sostener algunas cosas que nosotros queremos forzosamente establecer como si fueran esenciales. Pero hay otras que son muy claras en la Biblia, hermanos. Y sobre aquellas que son claras en la Biblia, ahí sí no podemos transigir. No se trata entonces este pasaje, y lo quiero aclarar, de que todos podemos pensar lo que queramos. No se trata este pasaje entonces que nos esté permitiendo en que nosotros podamos vivir como queramos y hacer lo que nosotros nos place. Este pasaje está hablando de un criterio que se tiene que fijar sobre cosas que no son esenciales. Cosas no esenciales, cosas no claras, cosas que no están definidas en la Biblia con la suficiente luz como para que nosotros categóricamente las podamos tomar como una verdad y queramos asumir que todos las tienen que vivir y se tienen que apropiar de ellas. Hay otras, y he predicado de muchas de ellas, que sí son esenciales. Pero aquí los principios que emanan del apóstol Pablo es para cuestiones no esenciales. Y Pablo, para que no nos confundamos, nos da dos ejemplos. El primer ejemplo que nos da es el ejemplo de la comida. Miren lo que dice ahora el apóstol Pablo en el verso número 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme,
porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Ahora, vamos aclarando a qué se refiere aquí el apóstol Pablo cuando habla acerca de la comida. Recuerden ustedes que está iniciando el cristianismo, y el cristianismo nace del judaísmo, y los judíos estaban batallando porque querían imponer las costumbres del judaísmo sobre los gentiles. Incluso tuvo que haber hasta un concilio, el cual lo encontramos en Hechos capítulo número 15, porque uno de los problemas que estaban teniéndose en la iglesia era sobre qué debían de comer o qué no debían de comer, sobre si se debían de circuncidar o no se debían de circuncidar, sobre si debían de guardar las fiestas judías o no las debieran de guardar. Y ese problema aquí está haciendo referencia el apóstol Pablo a él. Y está diciendo, unos piensan que pueden comer cualquier cosa y otros no. Y los que no pensaban que podía comerse cualquier cosa, pues eran aquellos que estaban más alineados con el judaísmo. Eran aquellos que pensaban que, por ejemplo, pues había alimentos que no podían comer, aun cuando Pedro recibió una revelación también en el libro de los Hechos, en los cuales le dijo, mata y comen, porque no debes tú de decir que algo es maldito cuando yo lo he bendecido. Y por otra parte también había otra costumbre, y esta era adicional al judaísmo, que era esa costumbre de la dieta kosher o de la dieta kashrut. Esta dieta significaba que había algunas leyes alimentarias judías que dictaban que algunos alimentos eran permitidos. Y también no solamente eso, sino cómo debían de ser preparados para que pudieran ser permitidos y se pudieran comer. Había prohibiciones de mezclar la carne con los lácteos, o sea que usted no lleva dieta kosher seguramente, ni kashrut. Y había prohibición de algunos animales sacrificados, solo podían comerse si eran sacrificados de determinada forma. O sea que si usted va al rastro y se da cuenta de cómo matan a los animales, seguramente usted no podría comer de esos animales por la manera en la cual lo hacen. Debido a esto, hermanos, algunos cristianos pues habían decidido no comer algo, pero se enojaban con aquellos que sí comían algunas cosas. También en la carta a los Corintios, ahí en el capítulo número 8, se nos habla acerca de esto, que había algunos también lugares gentiles en los cuales había otros cultos en los cuales también se ofrecían sacrificios, y como llevaban también carneros o llevaban también algunos animales como sacrificio, no todos eran sacrificados al igual que en el caso del judaísmo. Y entonces quedaban algunos animales en manos de el sacerdote de aquella religión, y lo que hacía ese sacerdote es que a veces ponía un negocio paralelo y decía, bueno, pues voy a poner una carnicería. Tengo muchos animales que me sobran, que me trajeron para los sacrificios, no todos se van a sacrificar, pues entonces voy a utilizar estos animalitos para matarlos y para venderlos en una carnicería. Y algunos tenían la conciencia de como que aquello había sido ofrecido para un ídolo. Ellos consideraban entonces que ellos no podían de ninguna manera comer esos alimentos porque había sido sacrificado a los ídolos. Luego también el apóstol Pablo habla acerca de la diferencia que hacían entre días. Y nuevamente aquí había un problema. Los judíos guardaban el sabbat, guardaban el sábado. Pero los cristianos, hay evidencia de que empezaron a reunirse el día domingo, el día de la resurrección de Jesús. Y entonces el choque que había aquí era, oye, ¿cómo es posible?
El día de reposo debiera de ser el día sábado. No debieran entonces ustedes reunirse el domingo, sino debieran de reunirse el sábado. Y además, no solamente debían de guardar el sábado, sino hay una forma de guardarlo. Acuérdense que también Jesús tuvo dificultades con los fariseos porque no guardaba sus discípulos el sábado como los fariseos decían que lo debían de guardar. Por ejemplo, alguna vez le llamaron la atención a Jesús porque decían que sus discípulos segaban o recogían espigas en el día de reposo. Y eso no era posible. En alguna ocasión se enojaron porque un paralítico al cual Jesús sanó llevaba el día de reposo cargado su camilla en la cual había estado mucho tiempo postrado. ¿Cómo era posible que en el día sábado estuviera cargando su camilla? En otras ocasiones se enojaron porque Jesús sanó a una mujer que tenía muchos años de haber estado encorvada, y a pesar de que tenía todos esos años encorvada, se enojaron porque no era lícito hacer milagros en el día de reposo. Entonces este tipo de controversias también había. Colosenses 2:16 nos dice claramente que nadie debe juzgar a otros por guardar o no las fiestas de luna nueva o de reposo. Esto significa que no se debe juzgar a una persona por lo que come, bebe, celebra o no celebra. Pero ojo, hermanos, estoy hablando de un contexto y estoy hablando del contexto judaizante. Porque luego puede haber algunos que digan, entonces el domingo yo no voy a la iglesia, porque es una cuestión de opinión si voy o no voy. No, también en la carta de los Hebreos se nos dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Esa no es una cuestión de opinión. La cuestión de opinión era en ese contexto, en ese tiempo y en ese momento. Hay algunos que dicen, pues la Semana Santa, pues es para irnos de vacaciones. Bueno, las fiestas cristianas sí debieran de ser fiestas que nosotros debiéramos de procurar celebrar, porque tienen un propósito y tienen un sentido. Yo no considero que en este caso debiera de ser un asunto de opinión. Yo creo que debiera de ser algo que nosotros debiéramos de preservar y debiéramos de guardar. Pero no voy a imponer mi opinión, porque nadie debe juzgar a otros por lo que comen, por lo que beben, por lo que celebran o por lo que no celebran. Todo lo relacionado con los días de las fiestas, luna nueva o de reposo, es una sombra de lo que está por venir. Lo real y lo verdadero es Cristo. Los que eligen practicar la observancia del día de reposo no deben de juzgar a quienes no lo guardan. El día de reposo es una zona libre de juicios. No debemos de juzgar sobre eso. No debemos de juzgar a los demás por su forma de guardar el día de reposo. Y no debes ser juzgado por otros creyentes por tu forma de guardar el día de reposo. Miren, hay algunas denominaciones que son muy celosas en guardar el día del Señor, de tal forma incluso que, por ejemplo, no ven televisión el día del Señor. No usan aparatos electrónicos. Lo único que hacen es congregarse, escuchar la palabra de Dios, incluso no escuchan el radio o no escuchan música porque solamente se concentran en el Señor. Porque hay algunos que prefieren irse a ver el fútbol americano que venir a la iglesia. O hay algunos que prefieren irse a jugar fútbol en lugar de venir a la iglesia. O hay algunos que prefieren y privilegian el irse a una actividad con su familia que venir a la iglesia. No importa, escucha bien, no importa si no traes saco. Y los que traemos saco nos sentimos ofendidos porque no traes saco. Aunque nosotros creamos que ha caído porque no traes saco, pues Dios nos dice a nosotros, pues fíjate que Él
permanecerá firme, porque Dios es poderoso para hacerlo permanecer firme. Ay, a lo mejor tú dices, oye, pero mira, trae bien largo el cabello. Nuevamente, cuestión de opinión. Y nos metemos en las opiniones. Bueno, tú juzgas, no debieras de hacerlo porque el Señor sabe y el Señor es el amo de esa persona, y además el Señor le ayudará a esa persona que tú crees que trae el cabello demasiado largo para que esta persona permanezca firme. Esto está diciendo el apóstol Pablo. ¿Saben? Pablo está desbaratando muchos de los paradigmas y muchas de estas ideas y prejuicios que se tenían en esa época y en ese tiempo. Y no saben cuánta necesidad hay en la iglesia en general de que este tipo de prejuicios empiecen también a caer. No somos quien para juzgar y no debiéramos ni siquiera contender por esos temas. No somos quien para juzgar. Hay mucha inutilidad y división hiriente entre los cristianos sobre cosas tontas y sin sentido. Pablo lo que está diciendo es que estos cristianos no deben de borrar esas diferencias. A lo mejor tú sigues pensando que todos debemos de traer saco. Bueno, ponte tu saco. Ponte tu saco. Pero no hagas que eso se ponga por encima de entre la relación entre tu hermano y tú. Que eso no sea la causa por la cual entonces tú ves con desdén o con menosprecio a tu otro hermano. Pablo no está diciendo, pues ahora todos se quitan el saco. O no está diciendo, pues ahora todos se ponen el saco. Pablo está diciendo, simplemente no tienes por qué juzgar. Si te lo quieres poner, póntelo, y si no te lo quieres poner, no te lo pongas. Dios es el que tiene que juzgar y nosotros no tenemos que estar en este tema de opiniones. El mismo Jesús dijo en Mateo capítulo número 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Miren, hermanos, yo me acuerdo mucho en una ocasión que fui joven, yo más joven de lo que soy ahora, y me acuerdo que hubo algo que me lastimó a mí mucho, porque yo tenía alrededor de unos 16 años y yo estaba en el grupo de alabanza, y en ese tiempo se empezó a utilizar el corte así como te hacían así como que un corte aquí alrededor muy cortito y te dejabas crecer el cabello. Y yo traía ya como un chonguito aquí, apenas se me hacía mi chonguito, y traía mi chonguito. Nunca tuve ningún problema para participar en el grupo de alabanza, pero la iglesia recibió una conferencia anual, venían pastores y líderes de las iglesias de muchas partes. Y entonces, como era una asamblea nacional, imagínense el del grupo de alabanza con un chonguito. Ni se me veía el chonguito, era una cosilla ahí que daba vergüenza mi chonguito. Ni se me veía, pero resulta que el pastor habló con el líder de alabanza y le dijo al líder de alabanza, ni siquiera me lo dijo a mí personalmente, usó al líder de alabanza. Por eso hay estos pastores como son, ¿verdad? Usó al líder de alabanza y le dijo al líder de alabanza, ¿sabes qué? Israel no va a poder participar. ¿Y saben cómo mi corazón se partió? A lo mejor ahorita me da risa, pero en ese momento fue un motivo, incluso debo decirlo, hasta de crisis espiritual para mí. Porque me pareció también el pastor como muy hipócrita. Que Dios lo tenga en su santa gloria. No, no es cierto. Me pareció muy hipócrita porque yo dije, oye, todo el tiempo he estado cantando aquí con el chonguito y nunca me ha dicho nada.
Y ahora que vienen otros hermanos, ahora sí se pone muy estricto y ahora sí se puso de la vieja guardia y de las sendas antiguas y ahora quiere que me quite el chonguito. Dije, ¿cómo es posible? Y ay, que me dolió el corazón. Me dolió mucho. Y luego, para colmo de males, había otro que también traía chonguito. Y al otro que traía chonguito no le dijeron nada, nomás a mí. Entonces, imagínense, me dio en mi mero corazoncito y me hirió bastante. Pero por una cuestión de opinión, hermanos. Una cuestión de opinión. Mi corazón estaba en servir, yo quería servir a Dios, traía el chonguito, pues ni modo, cada uno en la condición que fue llamado sirva al Señor, pues yo traía chonguito, ¿qué quieren? Pero el chonguito fue un problema. Y hubo incluso algunos domingos que yo no quise ir a la iglesia, porque una persona que se supone que era madura, no tuvo consideración del que era débil. Y no quiero que se acomoden aquí ustedes, muchachos, y digan, sí, pastor, yo ya tampoco voy a venir a la iglesia, y sí, usted me ha herido profundamente, es muy juicioso, muy legalista, ya me voy. No, hermanos, no se pongan así. Compréndanos a los pastores viejos, jóvenes viejos, compréndanos. Pero sí es importante que nos demos cuenta de que hay cosas que no nos tocan a nosotros juzgar, porque no son esenciales, ni son fundamentales, ni son principales. Si usted me dijera que el Espíritu Santo no es Dios, pues lo voy a quemar en una hoguera, hermano, es natural. No, no es cierto, no estamos en el tiempo de la Inquisición, pero obviamente que es algo que sí es esencial, que uno no podría dejar pasar, que uno tendría que decir, oye hermano, esto no es una cuestión de opinión, esta es una verdad que está enseñada y predicada en la Escritura, y nos tenemos que alinear a ella. Pero hay otras cosas, hermanos, que no. Perdónenme, papás, si les estoy dando herramientas a sus hijos para que se dejen el chonguito. Pero debo decirles, hermanos, de veras, es que no es esencial. No es esencial. Y sé el riesgo que estoy corriendo al decir esto. Pero de veras, hermanos, nos tenemos que quitar algunos prejuicios. No es esencial. Hay cosas que sí lo son. Si hablamos de otros temas, pero los tratamos con detenimiento, no va a decir los tatuajes, no son esenciales. Bueno, eso ya lo podríamos ver, ¿sí? Pero hay cosas que no lo son. No juzgues, pues solo Dios y las personas conocen el estado de su conciencia, hermanos. Mire lo que dice el verso número, ya no sé ni cuál es, el siguiente, dice, uno hace diferencia entre día y día, es el 5, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Fíjense cómo estos versículos el apóstol Pablo ahora nos dice que está en la conciencia de las demás personas el por qué están haciendo las cosas. A veces nosotros creemos que podemos conocer los motivos de las personas, el corazón de las personas, pero el único que lo puede conocer es Dios y la propia persona. En Romanos 8, 27 y 28 se nos dice que Dios es el que examina los corazones y sabe cuál es la intención del corazón. En Jeremías 17, 9 al 10 se nos dice que Dios escudriña la mente y prueba el corazón. En Jeremías 17, 10 al 11 se nos dice que Dios examina los pensamientos y escudriña las intenciones del corazón. En Lucas 16, 15 se nos dice que Dios conoce los corazones. En Primera de Samuel 16, 7 se nos dice que Dios mira el corazón y no mira la apariencia. Dios mira el corazón y no las apariencias, hermanos. Por ahí el dicho, ¿verdad? De las apariencias engañan.
A lo mejor te encuentras a un mejor cristiano greñudo que a un cristiano con el cabello corto que no tiene muy buena relación con Dios. Dios mira el corazón, no las apariencias. Dios mira el corazón y no las apariencias. Así es que no juzgues, porque todos enfrentaremos el juicio. Mire lo que dice el verso 10 al verso 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Fíjese lo que está diciendo estos versículos. Hermano, tenemos suficiente que atender con el solo hecho de saber que Dios nos va a juzgar a nosotros, como para que andemos juzgando a los demás. Por eso Jesús decía: mira primero la paja, en lugar de mirar la paja que está en el ojo de tu hermano, mira primero la viga que está en tu ojo. Hermanos, Dios nos va a juzgar a todos, y a nosotros también, a ti también. ¿Quién eres tú para andar juzgando si está bien o no tal o cual cosa? Y estoy hablando de cosas no esenciales, sino de opinión. ¿Quién eres tú? El que te va a juzgar a ti es Dios. ¿No habrá alguna cosa que tú estés haciendo que no está bien? ¿No habrá alguna cosa en la cual tú no te has alineado con lo que Dios dice? ¿No habrá alguna cosa en la cual tú estés fallando? ¿No habrá alguna cosa en la cual tú no hayas avanzado? ¿No habrá alguna cosa en la cual tú no hayas crecido? ¿Quién eres entonces para juzgar? ¿Por qué estás observando al otro? ¿Por qué estás opinando sobre el otro? ¿Por qué estás juzgando a tu hermano y no te juzgas a ti mismo primero? ¿Por qué no te observas a ti? Como decía Jesús, el que esté libre de pecado, pues que arroje la primera piedra. O hay otro dicho que dice, ¿no? Que no lancemos piedras si sabemos que nuestro techo es de cristal. ¿Quién eres tú para opinar? El cristiano estricto, derechito, legalista, se le hace fácil juzgar a su hermano al clasificarlo como poco espiritual. Pero al cristiano libre también se le hace fácil menospreciar a su hermano y decir de su hermano: ay, este legalista santurrón. ¿Quién eres tú para que juzgues? ¿Por qué juzgas al otro como santurrón y por qué juzgas al otro como libertario y pecador? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Recordemos que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y cuando Pablo habla acerca del tribunal, hermanos, él está pensando en una palabra, es la palabra bema, que era el tribunal que había en los Juegos Olímpicos. Luego de que los competidores participaban en los Juegos Olímpicos, entonces se presentaban ante los jueces, y los jueces eran los que determinaban quién iba a quedar en primero, en segundo o en tercer lugar. ¿Quiénes eran los que lo tenían que hacer? ¿Los competidores o los jueces? Los jueces. El tribunal es el que debiera decidir si debiera de estar en primero, segundo o tercer lugar. Y Dios, hermanos, es el que debe de decidir sobre esas cosas, no nosotros. Dice Isaías 45:23 que delante de él se doblará toda rodilla. Esta es la referencia que se está utilizando en estos versículos que acabo de leer. Delante de Dios nos tenemos que presentar con toda humildad, y delante de Dios debemos de dar cuentas.
delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Nadie te tiene por qué rendir cuentas. Nadie te tiene por qué decir por qué hizo o por qué no hizo. Vamos a comparecer todos, absolutamente todos, sin ninguna excepción ante el tribunal de Cristo. Y debiéramos de cuidar entonces nuestra propia vida en lugar de andar viendo la vida de los demás. Pero ojo, hay una nota importante, ¿eh? Y esto les va a dar respiro a los papás, que ya les dije a los muchachos que se dejen el chonguito. Este es el respiro final. Esta es la nota final. Ve lo que dice el versículo número 13 ahora. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. A lo mejor los que decían, yo puedo comer lo que quiera y hacer lo que quiera e ir a donde quiera y vivir como yo quiera, pues el apóstol Pablo dice, espérate, pero no estás entendiendo bien lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que no tienes por qué juzgar. Pero también lo que estoy añadiendo y estoy diciendo es que en lugar de juzgar, más bien debieras de evitar poner tropiezo a otra persona. Y poner tropiezo podría ser de dos formas, Debiéramos de evitar poner tropiezo a otra persona haciendo lo que a nosotros nos place sin considerar que el otro es un débil en la fe y puede tropezar y puede caer por lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, quizás algunos, y ahora entiendo a mi pastor, primero lo tiré pero ya lo levanto a mi pastor. Mi pastor no juzgaba que tuviera nada de malo que yo trajera el chonguito. Pero lo que sí juzgaba es que entre las personas que iban a ir y que no eran de su congregación, porque su congregación estaba enseñada y entendida que el chonguito no tenía nada de malo, entre esas personas podían estar algunas otras personas que podían sentirse agraviadas, ofendidas y podían tropezar por el hecho de que yo trajera un chonguito. Ahora entiendo a mi pastor. Ahora, el pastor fue sabio, sí lo fue, porque no me obligó a que me cortara el cabello. Es decir, él no me dijo, si quieres participar, mañana me llegas pelón, porque él sabía que yo tenía derecho a traer el cabello como yo quisiera. Pero también entendía que había otras personas que al verme con eso podían tropezar, porque ellas en su conciencia quizás consideraban que eso era ser. Evita tus comentarios. Que con tus palabras sobre algo que no es esencial, no es una amonestación, no es una exhortación, no es un llamado a la corrección, a la doctrina, a lo que Dios nos ha enseñado. Cuando es una cuestión de opinión y tú sabes que lo puedes hacer caer, mejor guarda silencio. Mejor no digas nada. Es solamente opinión y tú no debes de hacer caer a tu hermano. Pero luego sigue diciendo el verso 14 y 15. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Escuchó lo que le dije? Pablo está diciendo, yo sé que lo que puedan comer o lo que puedan beber no es inmundo en sí mismo. Pero si para alguien por causa de su conciencia lo es, entonces lo es. Entonces lo es. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor.
Y dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Hermanos, yo sé como pastor que hay muchas cosas que no son inmundas en sí mismas. Pero yo sé como pastor que lo que yo hago puede hacer tropezar a algunas personas. Y entonces, por amor a esas personas, tengo que tener consideración y no debo de hacer algunas cosas o presentarme en algunos lugares o tener algunos estilos de vida o formas, porque eso puede hacer tropezar a otro y eso es madurez. Pablo a lo que nos llama es a la madurez y nos llama al amor. A las dos partes, no tenemos por qué juzgar y no podemos hacer que el otro tropiece por nuestras opiniones. Ya sea muy libertina mi opinión o ya sea muy estricta mi opinión. Y este es un terreno bastante peligroso, escabroso, porque tú tendrías que preguntarte cómo estás viviendo. Tú tendrías que preguntarte cómo a través de tu estilo de vida está siendo de tropiezo para otras personas. Tú debieras, porque amas a Dios y el que ama a Dios también ama a su prójimo, tendrías que saber que entonces no puedes hacer lo que tú quieras, sino que por amor de los otros tienes que restringirte de hacer algunas cosas. Así es que, hermano, cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras opiniones sobre temas que no son claros en la Escritura. Pero, hermanos, lo que sí es claro en la Escritura es este principio de amor. Yo no puedo imponer mi opinión sobre los demás sin consideración de los demás, porque puedo hacer tropezar al otro. No hagas que por la comida, por la bebida, por el chonguito, no hagas que por el baile, no hagas que por una copa, no hagas que por ir a un lugar tropiece alguien por quien Cristo murió. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas, porque entonces no andas en amor, porque entonces no estás viviendo en amor. No puedes, hermano, usar tu libertad para destruir a otra persona. No lo puedes hacer. Dice el verso 19 al 21. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. A mí me da mucha tristeza el que haya pastores que no cuiden este tipo de situaciones. Y voy a hablar de uno en particular que es muy conocido y que sale en la tele y que es muy famoso. Bueno, ya no sale en la tele, yo creo que sale más en YouTube. Argentino, que alguna vez, queriendo juzgar a los cristianos legalistas, dijo que una vez lo encontraron en un aeropuerto tomándose una cerveza. Y que él, en lugar de esconder la cerveza, él la dejó allí y luego alguien trató de defenderlo a él diciendo, ¿verdad, pastor, que no era una cerveza la que tenía? Y él dijo, no, sí era. ¿Y qué tiene de malo? Pues tiene de malo que a través de lo que tú haces, siendo una figura pública que millones de personas te siguen, hagas entonces que algún hermano se ofenda, tropiece o se debilite. Eso tiene de malo. Tiene de malo que hay algunas personas que han salido del alcoholismo
y que vivieron situaciones terribles en sus familias y que con el poder de Dios fueron sacados de allí, y ahora tú les estás diciendo a ellos que no tienen nada de malo tomar alcohol cuando ellos vivieron un infierno por causa del alcohol. ¿A quién no le va a ofender que le digan eso? ¿Y a quién no le va a debilitar? ¿Y a quién no le hará tropezar el que le digas eso luego de la experiencia que él ha vivido y de la conciencia que él tiene del mal que representa para él el haber tomado alcohol? Así que, hermanos, aunque hay cosas que sí es cierto no son claras, lo claro es este principio. No debemos de juzgar, pero no debemos nunca, por cuestión de nuestra opinión, hacer caer a alguien, hacer tropezar a alguien o debilitar a alguien. Si lo hacemos, hermanos, no estamos en el amor. El amor no está en nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.